Mm. Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video sobre la presión atmosférica. Mi nombre es Diego Borges, del grado 11 del Colegio Integrado Santa Teresita. Espero que lo disfruten tanto como yo en hacerlo. Vamos a pasar a definir algunas cuestiones. Esto que vemos aquí se llama barómetro aneroide y fue un instrumento usado para medir la presión atmosférica. Como se puede observar, tiene la mayor presión marcada como FAE, que significa buen tiempo, anticiclónico, sin nubes o tiempo estable, es decir, sin cambios. Mientras que la menor presión indica cambios meteorológicos bruscos, ciclónico, con vientos más o menos fuertes y muchas veces lluvias integradas, rain. La zona intermedia corresponde a la presión también intermedia, ubicada en las zonas denominadas cambios change, que indica el cambio del buen tiempo al tiempo nublado y ventoso, lluvioso y viceversa. Vamos a pasar también a definir qué es la presión atmosférica. Se conoce también como presión barométrica debido al instrumento que acabamos de definir. Y fue el evangelista Torre quien en 1643 inventó el primer barómetro, aunque el nombre se lo puso Edwin Marriott algunos años más tarde. Bueno, la presión atmosférica o barométrica es la que provoca el peso de la masa del aire que está actuando sobre la Tierra. Este valor será mayor o menor en función de la altitud a la que nos encontremos con referencia al punto más bajo considerado, que suele ser el nivel del mar, pero también se ve influenciado por algunos efectos atmosféricos, incluidos por la circulación de las corrientes del aire cálido o frío. De forma teórica se considera que el valor máximo de la presión atmosférica se consigue al nivel del mar, aunque en algunos puntos de la Tierra existen zonas por debajo de dicho nivel. Su valor en este punto corresponde a los 10.013 milibares, y también se usa comúnmente el valor 1 atmósfera como unidad de referencia, pero esta no está incluida en el Sistema Internacional de Unidades. La densidad, como sabemos que la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura, no se puede calcular ese peso a menos que pudiera expresarse la variación de la densidad del aire en función de la altitud o de la presión, por lo que no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica sobre un lugar de la superficie terrestre. Además, tanto la temperatura como la presión del aire varían continuamente en una escala temporal como espacial, dificultando el cálculo. Es posible obtener una medida de la presión atmosférica en un lugar determinado, pero de ella no se pueden sacar tantas conclusiones. Sin embargo, la variación de dicha presión a lo largo del tiempo permite obtener una información útil que, unida a otros datos meteorológicos como serían la temperatura atmosférica, la humedad y vientos, puede dar una imagen bastante acertada del tiempo atmosférico en dicho lugar e incluso un pronóstico a corto plazo del mismo. Podemos decir que la presión atmosférica también es la fuerza, es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. La presión atmosférica se mide en milibares y la unidad que mide la presión es el pascal. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Variaciones de la presión. La presión atmosférica en un lugar determinado experimenta variaciones asociadas con los cambios meteorológicos. En la práctica se utilizan unos instrumentos llamados altímetros, que la verdad son solamente barómetros aneroides calibrados en alturas. Estos instrumentos no son muy precisos. Disminuye más rápidamente en los primeros kilómetros contados a partir del suelo. Cuanto más ascendemos, menos aire queda encima y el peso del aire es menor. Un punto alto soporta menos presión que uno bajo. Sobre una superficie dada, por ejemplo, 1 centímetro cuadrado, el aire situado encima ejerce menos presión cuanto más arriba lo situemos. Al nivel del mar, el valor de la presión a la que llamamos normal es de 1,03 milibares. A una altura de 5.500 metros, este valor se reduce a la mitad, y a una altura de 10.000 metros, altura a la que vuelan los aviones, la presión atmosférica es 4 veces menor que a la nivel del mar. Esta variación de presión se puede comprobar midiendo la temperatura de ebullición de un líquido a diferentes alturas. Cuanto mayor sea la altura, menor es su temperatura de ebullición. La explicación de este hecho está en que para que un líquido hierva, sus moléculas deben tener una determinada presión que debe ser igual o mayor que el valor de la presión atmosférica del aire que tiene encima. Podemos pasar un poco de historia. En la antigüedad, pues, estaban muy lejos de sospechar el peso del aire y lo consideraban como un cuerpo que por su naturaleza tendía a elevarse, explicándose la ascensión de los líquidos en las bombas del horror vacui o horror al vacío que tiene la naturaleza.
Pero cuando unos jardineros italianos quisieron elevar el agua aspirando con una bomba de hélice, apreciaron que no podían superar la altura de 10,33, cerca de 34 pies. Consultado, Galileo determinó que el horror de la naturaleza al vacío se limitaba con una fuerza equivalente al peso de 10,33 metros de agua, en lo que viene a ser una atmósfera de depresión. En 1643, Torricelli tomó un tubo de vidrio de 1 metro de longitud y lo llenó de mercurio. Manteniendo el tubo cerrado con el dedo, lo invirtió e introdujo en una vasija con mercurio. Al retirar el dedo, comprobó que el metal descendía hasta formar una columna cuya altura era 13,6 veces menor que la que se obtenía al realizar el experimento con agua. Como sabía que el mercurio era 13,6 veces más pesado que el agua, dedujo que ambas columnas de líquido soportaban el mismo contrapeso, sospechando que solo el aire era capaz de realizar dicha fuerza. Luego de la temprana muerte de Torricelli llegaron sus experimentos a oídos de Pascal, a través del padre Meserne, que los dio a conocer por medio de un tratado actualmente depositado en París. Aunque aceptando inicialmente la teoría del horror al vacío, no tardó Pascal en cambiar de idea al observar los resultados de los experimentos que realizó, empleando un tubo curvado y usándolo de forma que la atmósfera no tuviera ninguna influencia sobre el líquido. Observó que las columnas llegaban al mismo nivel, sin embargo, cuando permitía la acción de la atmósfera en uno de los ramales, el nivel variaba. Estos resultados pues le indujeron a abordar el experimento definitivo consistente en transportar el barómetro a distintas altitudes y comprobar si era realmente el peso del aire que determinaba la ascensión del líquido en el tubo, al escribir a Perrier, uno de sus parientes, el 15 de noviembre de 1647, acerca del experimento proyectado y decía: el 19 de septiembre de 1648, Pellier cumplió el deseo de su cuñado y realizó el experimento ascendiendo a la cima del Puy de Dôme, comparando la medida realizada en la cima y situada a una altura de 1000 metros con la de la base tomada por el padre Chastin. Hallaron una diferencia de 3,5 líneas entre ambas. La idea del horror vacui quedó definitivamente abandonada y se dio a conocer que el aire pesaba. No cabe duda del mérito de la realización del experimento. Sin embargo, Descartes fue en carta escrita de 1638, 12 años antes del experimento de Torricelli, afirmaba ya que el aire es pesado, se lo puede comparar a un vasto manto de lana que envuelve la Tierra hasta más allá de las nubes. El peso de esta lana comprime la superficie del mercurio en la cuba, impidiendo que descienda la columna mercurial. Pasamos a la estabilidad e inestabilidad atmosférica. Aquí podemos ver una imagen de la confluencia del río Tapajos con el Amazonas, mostrando en los cauces llanuras de inundación respectivas a una casi absoluta falta de nubes, lo que indica a una zona de estabilidad atmosférica o anticiclónica por el descenso o subsidencia del aire frío que es más pesado. Esta zona anticiclónica, que coincide con el curso de los ríos, se debe al fenómeno de diatermancia y a la zona de alta presión sobre los ríos, cuya falta de nubes se debe a que allí no existe convección. Cuando el aire está frío, se contrae, aumenta la densidad y por lo tanto desciende, haciendo aumentar la presión y provocando estabilidad barométrica o anticiclónica. Se forma así una zona de calmas, es decir, sin vientos, ya que el aire frío y pesado desciende lentamente en sentido circular y comienza a girar casi imperceptiblemente en sentido horario en el hemisferio norte y antihorario en el hemisferio sur. Se forma entonces un anticiclón. Cuando el aire está caliente, asciende, haciendo bajar la presión y provocando inestabilidad. Se forma así un ciclón o borrasca. Además, el aire frío y el cálido no se mezclan de manera inmediata debido a la diferencia de densidades, y cuando se encuentran en superficie, el aire frío empuja hacia arriba el aire caliente, provocando de un descenso de la presión e inestabilidad por causas dinámicas. Se forma entonces un ciclón o borrasca dinámicas. Esta zona de contacto es la que se conoce como frente. Espero haberles ayudado en las definiciones de la presión atmosférica y que hayan entendido este video. Muchísimas gracias y hasta luego.